Oremos, hermanos. Querido Señor, muchísimas gracias porque nuevamente nos permites estudiar tu palabra y aprender más acerca de tu plan de salvación. Bendice a las personas que están sintonizando este video y permite que sea de mucha bendición para sus vidas y que el Espíritu Santo haga un llamado a su corazón y puedan ser parte del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, muy buenas noches. Bien, hoy tenemos la continuación del tema de ayer. Ayer estábamos nosotros hablando acerca de cómo obteníamos la inmortalidad y vimos que para que se nos pudiera ofrecer otra vez la inmortalidad, un sustituto perfecto tenía que venir. Ese sustituto perfecto era nuestro Señor Jesucristo, simbolizado en esa oveja perfecta, ¿sí? Y de esa manera Cristo cumple la ley a la perfección, muere por nosotros, resucita, dándonos la oportunidad de poder ahora en su sangre, con su muerte, justificarnos a cada uno de nosotros. Es la única forma en cómo nosotros podemos obtener otra vez la inmortalidad. ¿Cómo obtenemos entonces la justicia de Cristo? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Cuando usted se bautiza, es declarado totalmente justo y el Señor envía a su Santo Espíritu para que le guíe hasta el final y obtenga la eterna redención. Ahora, la pregunta sería, ¿se puede perder la justicia de Cristo? O en pocas palabras, ¿se puede perder la salvación? Hay unos que dicen que no, que una vez salvo, siempre salvo. Pero ya vimos al principio que eso iría en contra de los principios de Dios de libertad. Dios no puede tener a nadie. Y si hay alguien que quiera regresarse al pecado, Dios no lo puede detener. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Se puede perder la salvación realmente? Bien, en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 26 al 27, el apóstol Pablo habla acerca de esta situación, si podemos o no perder la salvación. Dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es evidente que el apóstol Pablo tiene en su mente la idea de que sí se puede perder, de que sí se puede perder la salvación, de que sí podemos dejar la justicia de Cristo. Yo, dice él, habiendo sido heraldos de otro, yo mismo vaya a quedar eliminado. Por eso se requiere efectivamente, sí, se requiere mayor concentración, se requiere permanecer en Cristo para no perder la salvación. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Pablo llega a esta conclusión de que efectivamente se puede perder la salvación? Bueno, vamos a Romanos en el capítulo 7, versículos del 18 al 20. Dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Para Pablo, ¿sí? Para Pablo, todavía uno, después de que se bautiza, después de que obtiene la justicia de Cristo, se puede perder por el simple hecho de que no somos perfectos totalmente, no hemos sido glorificados. O sea, hay una tendencia todavía en nosotros que tiende al pecado. ¿Y qué pasa si se le da rienda suelta a ese pecado que todavía habita en nosotros y no lo podemos controlar? ¿Qué pasa? Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 14 nos da la respuesta. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incertidumbre para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Pablo está diciendo que el pecado, si no se le controla, hermanos, y el pecado vuelve a triunfar en ti, y tú no lo dominas con el Santo Espíritu, el pecado te puede enfriar, el pecado te puede endurecer, de tal manera que te vuelve a alejar otra vez de Cristo y te saca de su justicia. Entonces, hermanos, la salvación se puede perder, según Pablo.
Ahora, ¿qué opción tenemos entonces, o qué esperanza tenemos entonces, ya que una vez después de bautizado, seguimos en esta tierra y todavía tenemos la tendencia a pecar? ¿De qué forma nosotros podemos permanecer entonces en Cristo? ¿De qué forma nosotros podemos dominar que el pecado, en lugar de que nos domine, dominarlo a Él? Bien, quiero llevarles a una enseñanza del santuario, que era clave, era una función del sacerdote, que precisamente es la clave para entender cómo es que Cristo hoy nos está ayudando en esa tarea contra el pecado y poder permanecer en él hasta que Cristo venga. En Éxodo 20, 38 al 39 encontramos la obra del sacerdote en el lugar santo. La primera puerta, ¿sí?, y el primer departamento del santuario era el lugar santo. El sacerdote, después que se lavaba las manos, entraba con la sangre, ¿dónde? Al lugar santo. Y dice así: esto es lo que ofrecerás sobre el altar continuamente, 2 corderos de un año cada día. Ofrecerás un cordero a la mañana y otro al atardecer. A esto se le llama el continuo o el continuo sacrificio. Tarde y mañana el sacerdote hacía una obra de expiación por los pecados del pueblo, o sea, una forma de gracia, por si algún elemento o integrante del pueblo pecaba por inadvertencia, por descuido, ¿sí?, el sacerdote todos los días, continuamente, tarde y mañana, ofrecía por esos pecados y el Señor los expiaba, el Señor los perdonaba, ¿sí? Ahora, noten esto, porque el pecador, ¿sí?, eso era una oportunidad, pero el pecador, se había cometido pecado, tenía luego que ir él y hacer el rito, matar un corderito por ese pecado que cometió. O sea, la labor del continuo era como un tiempo de gracia para que al pecador le diera oportunidad de llegar y confesar sus pecados. Ahora, esta obra de continuo que hacía el sacerdote en el lugar santo era clave, porque permitía al pueblo mantenerlo limpio, justificado, todos los días, porque esto se hacía todos los días. Todos los días. Si yo cometía pecado, mi representante era el sacerdote que estaba en el lugar santo y yo podía llevar mi cordero para que él intercediera por mí y mi pecado fuera perdonado y pudiera yo seguir siendo parte del pueblo. O sea, la limpieza del pueblo recaía precisamente en la obra del sacerdote. Por eso el continuo es el símbolo del continuo, una obra de justificación y preparación para el juicio. Porque después nosotros vamos a ver en el siguiente tema el día de la expiación, que es el día de juicio. Y precisamente la obra que aquí hacía en el continuo todo el año, casi todo el año, el sacerdote era clave para que el pecador llegara limpio al día del juicio y finalmente sus pecados fueran totalmente expiados. ¿Por qué? Porque durante todo el año los pecados, aunque pasaban del pecador al santuario por medio del cordero que se mataba, no se borraban. Los pecados quedaban ahí, se borraban hasta el día de la expiación. Y eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, la obra de continuo en el lugar santo era clave para el juicio que iba a venir posteriormente. Esto es lo que nos enseña el santuario. Ahora, Cristo está haciendo una obra similar. Recordemos que la pila de bronce y el lavamiento significaba, ¿qué cosa? El lavamiento, en la resurrección de Cristo. Cristo resucita y ahora Cristo va a entrar ¿en dónde? En el santuario celestial del cielo. Dice Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Ahora se presenta por nosotros ante Dios. Así como el sacerdote entraba en el lugar santo, Cristo entró, pero en el santuario celestial, en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros. ¿Para qué?
Para efectuar una obra de justificación, una obra que a ti y a mí nos va a permitir, nos va a mantener en Él hasta llegar al día del juicio, y en el día del juicio ser ratificado y ser limpiado completamente para que nuestros pecados sean borrados y poder obtener la vida eterna, la inmortalidad. Esa es la obra que Cristo hoy está haciendo en el santuario celestial. Dice Romanos capítulo 3, versículo 26, nos señala la obra que Cristo está realizando hoy. Y dice así: con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Estamos entendiendo? Cristo está realizando una obra de justificación, ¿sí? Una obra de gracia, permitiendo que los que aún no se han entregado a Él lo puedan hacer, y que los que ya están entregados a Él mandarle fuerzas desde allá para que permanezcan en Él hasta que Él venga por segunda vez, y finalmente nos va a redimir a todos los que confiamos en Él y estuvimos en Él hasta el final. Esa es la obra que está haciendo. Está realizando una obra de justificación continua por aquellos que creen en Él, no por cualquiera, sino solo por aquellos que se han entregado en Él. Por eso, hermano, tú necesitas entregarte a Cristo. Tú necesitas ir a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay manera de que tú te justifiques ante la ley si no es por Él. Él presenta su justicia perfecta por ti, por todos aquellos que creen en Él. Ahora, ¿cómo soy justificado? ¿Cómo somos justificados? Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la justificación viene ¿por qué? Por la fe, no viene por las obras. Cuando tú decides creer y te bautizas en acción a esa fe, ¿sí? Porque dice Santiago que la fe se expresa con obras, ¿sí? Entonces tú has creído en Él por fe, has aceptado sus méritos por fe, ahora te bautizas. Tú eres a partir de ahí declarado justo. ¿Sí? Por eso dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Sí? Dios nos ha justificado, pero tú sigues siendo imperfecto. Hay una tendencia todavía en el pecar tuyo. Pero a pesar de eso, si tú estás creyendo y te estás sometiendo a Cristo, Él te justifica. Ahí es donde tú puedes entender la gracia de Dios. Que no estás siendo tú justificado por tus obras, por lo bueno que seas, porque dice Pablo, ayer lo vimos, que no hay ni un justo. Estás siendo justificado por su amor y por la fe que tú tienes en Él. Ahora, ¿qué es ser justificados? Bueno, aceptando los méritos de Cristo, perseverando en comunión con Él. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Notan ustedes esto? No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Presente continuo, está hablando en presente continuo. El que hoy está, no mañana, no después o no anteriormente, sino el que está ahora. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, Pablo nos está diciendo, para ser justificados necesitamos mantenernos en Cristo. Ya me he bautizado, ¿sí? Ya tengo la justicia de Cristo. Ahora necesito mantenerme en Él hasta que Él venga. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Esa es la clave, andando en el Espíritu. ¿Cómo ando en el Espíritu? Santificándome todos los días. Romanos capítulo 6, versículo 22. Pero ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, tú ya has dejado la vieja vida, tú ya te entregaste a Cristo. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Te resta a ti solamente vivir santificadamente para que el Espíritu Santo reine en ti y puedas permanecer en Cristo. Esa es la lucha del cristiano. Y finalmente,
Cuando nos santificamos, el Espíritu Santo nos dirige. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, yo permanezco en Cristo santificándome para que el Espíritu more en mí, me guíe y yo pueda permanecer en Él. Ahora, ¿qué es lo que quiere lograr Cristo con la santificación? ¿Qué es lo que quiere lograr Cristo con la santificación? ¿Qué es lo que quiere lograr el Espíritu Santo en tu vida? Y aquí viene el mayor milagro que Dios puede hacer en tu vida. Si nosotros vamos a Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 al 21, se nos va a dar los frutos de la carne. Los frutos que tú tenías cuando vienes a Cristo. ¿Sí? Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. O sea, que si nosotros seguimos aquí, el Espíritu Santo no puede habitar y esto no va a heredar el reino de los cielos. Entonces la transformación viene ahí, porque necesitamos estar en Cristo. Pero si seguimos así, Cristo no puede habitar así. Tiene que haber una transformación y ahí entra el proceso de santificación y precisamente la obra del Espíritu Santo en tu vida cuando tú se lo permites. O sea que Cristo quiere que pasemos de esto, de los frutos de la carne a los frutos del Espíritu. ¿Cómo? Si vamos a Gálatas ahí mismo, en el capítulo 5, versículos 22 al 23, vamos a encontrar los frutos que Dios quiere reproducir en nuestra vida. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la obra que Cristo, después de que tú te bautizas, quiere hacer contigo. Producir estos frutos. Porque esto te va a ayudar a permanecer en Cristo. De tal manera que cuando llegues a la glorificación, tú puedas experimentar esa transformación total que es precisamente la perfección. Y la perfección te llevará a la vida eterna. ¿Sí? Entonces, esto es la obra del proceso de santificación. Como dice, el proceso de santificación te mantiene en Cristo y logra una transformación en tu vida. O sea, el proceso de santificación te hace feliz, porque los que tienen estos frutos son felices, hay paciencia, hay armonía, pero por falta de estos frutos, ¿sí? Existen estos frutos, en estos frutos no hay nada, hay soledad, hay amargura, hay pleitos y no puedes lograr nada con esto. Entonces, Cristo quiere que de esto cambies a esto, y eso es con la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo lo va a lograr Cristo en tu vida? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, si nosotros vamos a Levítico 24:2, había una función de los sacerdotes que tiene mucho significado en la obra de consagración y santificación. Dice así Levítico 24:2: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Cuando tú entrabas al santuario, de mano izquierda había un candelabro de 7 bracitos, pero ese candelabro siempre tenía que estar encendido. O sea, lámparas siempre encendidas, porque el santuario no tenía ventana y si no estaba encendido no se veía nada. Siempre debía estar continuamente las lámparas encendidas. Ahora, ¿qué simboliza esta acción del sacerdote poniendo aceite en las lámparas continuamente? ¿Qué simboliza? Samuel capítulo 16 versículo 13 nos dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Noten ustedes, el aceite es símbolo del Espíritu Santo, o sea,
que cuando el sacerdote echaba continuamente es el símbolo cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, manda y envía constantemente el Espíritu Santo para que la iglesia siga caminando, para que el cristiano se siga fortaleciendo contra las acechanzas del enemigo, contra las tentaciones que lo quieren apartar. Cristo, hermano, ten la seguridad que si tú lo pides, Él estará enviando su Santo Espíritu que te va a guiar, que te va a fortalecer hasta que Él venga. Ahora, ¿cómo nosotros fortalecemos el Espíritu Santo? Había otro mueble a la entrada del lugar santo, pero ahora estaba en la mano derecha, ¿sí? Y esa era la mesa de los panes de la proposición. Eran 12 panes en dos filas, 6 de este lado y 6 de este lado, representando a las tribus de Israel, efectivamente. Ahora, esos panes estaban continuamente, nunca se debían de quitar, solamente se cambiaban los sábados, se renovaban, pero realmente esos panes siempre deberían de estar ahí. ¿Qué significa la mesa de los panes de la proposición? Bueno, si nosotros vamos a Éxodo, en el capítulo 25, versículo 30 nos dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Continuamente, pan continuamente. Ahora, ¿qué significa el pan en la palabra de Dios? Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que Cristo cuida y mantiene su palabra para que su pueblo se alimente continuamente. Debe de estar seguro que a pesar de los ataques del enemigo a lo largo de la historia, por querer borrar la palabra de Dios, por querer aniquilar esa verdad, Él siempre la ha cuidado y Él siempre va a proveer que el pan esté para que su pueblo se alimente y de esa manera se fortalezca el Espíritu Santo. Continuamente, recuerden esto, el continuo no para, continuo Espíritu Santo, continuo estudio de la palabra, esa es la clave para poder vencer. Y finalmente, antes de pasar al lugar santísimo, entre el lugar santísimo y el lugar santo, había un velo, ¿sí? Y enfrente de ese velo se encontraba el altar del incienso, el altar de oro, donde había una función importante. Esa es una función importante, donde precisamente, ¿sí?, con ese incienso el sacerdote ofrecía, ¿sí?, las ofrendas y las oraciones de los santos, como dice Apocalipsis capítulo 8, versículos del 3 al 4. Dice así: otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar. Este es el altar del incienso. Y le dieron mucho incienso para que le ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está en el trono. Y el humo del incienso, junto con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Noten ustedes que las oraciones están separadas del incienso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el incienso representa a la justicia perfecta de Cristo, que se mezcla con las oraciones para que llegue como olor grato ante la presencia de Dios y su oración pueda ser aceptada. Ninguna oración llega directo, ninguna oración tuya ni mía llega directo, a no ser que Cristo las toma, las revuelve con su justicia perfecta y es como las presenta al Padre. Este es el simbolismo de las oraciones con el incienso, ¿sí? Como nuestro sumo sacerdote Cristo agarra las oraciones, las mezcla. Por eso las oraciones son continuas. Oración continua. Estudio de la palabra de Dios continuo. Para que el Espíritu Santo esté continuo y santificación continua y Cristo continuamente en tu vida. El continuo. Y esto es clave que el ser humano lo entienda. Porque es la forma en como nosotros, que aún seguimos aquí, podemos vivir y podemos hacer frente a las acechanzas del enemigo hasta llegar hasta el final de la redención. ¿Ok? Ahora, tenemos que entender también otra cosa, ¿sí? Que la cuestión está en mantenernos en Cristo, no en buscar la perfección, porque hay muchas personas que se concentran en buscar la perfección y terminan desanimados porque nunca la logran y se salen de la iglesia. No,
Todo lo que hacemos después que nos entregamos a Cristo y somos bautizados es para permanecer en Él, a fin de estar listos y justificados hasta verlo por segunda vez y pasar el juicio. No hay nadie que pueda pasar el juicio sin la justicia de Cristo. Luego entonces, yo no me voy a concentrar en ser perfecto. Yo me voy a concentrar en orar, en estudiar la palabra de Dios para santificarme y así que el Espíritu Santo radique en mí y ese Espíritu Santo me mantenga en Cristo hasta que yo pase el juicio, hasta que el juicio llegue a mí, precisamente cuando me toque y precisamente yo pueda pasar totalmente justificado por los méritos de Cristo Jesús. Es mantenernos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa entonces con los 10 mandamientos? Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, observar los mandamientos de Dios no te salva, pero te mantiene en Cristo tu Salvador. ¿Sí? Por aquello que puedas pensar que, bueno, ya los mandamientos están abolidos, si los mandamientos no me salvan. No, pero el cristiano, el que ya ha sido salvo por la justicia de Cristo y permanece en Él, los mandamientos le ayudan a seguir permaneciendo en Él. ¿Por qué? Tú no puedes estar en Cristo si andas robando, tú no puedes estar en Cristo si andas fornicando, tú no puedes estar en Cristo si andas adorando otros dioses. Y los mandamientos te dicen el camino, te guardan los mandamientos cuando tú los respetas, te guardan en Cristo. Y es también como dice Pablo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué nos queda cuando ya nos hemos bautizado, cuando ya nos hemos entregado y Cristo nos ha cubierto con su justicia perfecta? Guardar los mandamientos, respetarlos, no para salvarnos, sino para mantenernos en Él, porque finalmente ni siquiera los podemos cumplir perfectamente. Eso se rompió desde el paraíso. Pero sí, al observarlos, nos evita caer en pecado, nos evita separarnos y alejarnos de Dios. No podemos decir que los mandamientos no sirven, no podemos decir que los mandamientos ya quedaron abolidos, porque realmente tienen su función y necesitamos nosotros, a pesar de que ya somos justificados, seguir guardando los mandamientos de Dios. ¿Ok? Finalmente, hermanos, esta es la lucha del cristiano. Si nosotros hacemos esto, después que hemos sido bautizados, ¿sí? Porque todavía está la tendencia del pecado, podremos dominar el pecado con la ayuda de Cristo, con su Espíritu Santo, hasta llegar hasta el final. Y vamos a poder decir como el apóstol Pablo, 2 Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi deseo en esta noche es que tú que me estás viendo, querido amigo, si no te has entregado a Cristo, puedas hacerlo ya. Busca una iglesia adventista del séptimo día y que te bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se parte de ese reino, de ese pueblo que vivirá eternamente de acuerdo a la ley de nuestro Dios, que nunca faltará, que nunca pasará, sino que será vigente por toda la eternidad. Voy a orar por ti. Señor bendito, muchísimas gracias, porque sabemos que a pesar de que ya nos has justificado, cuando nos entregamos a ti, todavía desde tu santuario celestial mandas apoyo, mandas ayuda a tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos vencer aquí en esta tierra, permanecer unidos a ti, porque tu palabra dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Por eso, Señor, necesitamos estar unidos a ti hasta que tú vengas, Padre bendito, y nos quites este cuerpo mortal y lo cambies por un cuerpo de inmortalidad. Pero hasta que eso llegue, tendremos que luchar aquí, Señor, y tu Santo Espíritu, Padre, es el que nos ayuda. Así que ayúdanos a fomentarlo en nuestra vida. Ayúdanos a limpiar la casa para que Él esté aquí con nosotros siempre y tu presencia esté en nosotros hasta que tú vengas, pasemos el juicio y podamos vivir por la eternidad contigo. Bendice a las personas que están tomando su decisión. Ayúdalas a tomar esa decisión. Llénalas de fe y que den ese paso y que sean lo mejor que hayan hecho en toda su vida. Entregarse a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.